Hola a todos, estoy de verdad muy contento por participar en este 15º Simposio de Nefrología al Día en un Día. Como todos los años, siempre ha sido un éxito bastante rotundo. Quiero darle mi agradecimiento a todo el comité organizador por haberme invitado a este importante evento. Y bueno, yo les voy a hablar sobre el efecto nefroprotector de las nuevas terapias en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Me presento, yo me llamo Jorge Eduardo Rico Fontalvo, yo soy médico internista, nefrólogo, estoy haciendo un doctorado en gestión de las tecnologías e innovación, soy expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología, miembro y excoordinador del Comité Colombiano de Nefrodiabetes, coordinador actual del Comité Latinoamericano de Nefrodiabetes. Actualmente soy el presidente electo de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, soy miembro del Comité Latinoamericano de la Sociedad Internacional de Nefrología y miembro de número de la Academia de Medicina de Medellín, de la ACNI y miembro correspondiente de la Academia Colombiana o Nacional de Medicina. Estos próximos 25 minutos les voy a hablar sobre cuál es el efecto nefroprotector de estas terapias nuevas, innovadoras que hay en el paciente diabético. Este es mi conflicto de interés, es una charla dada por una invitación directamente del equipo del comité organizador de nefrodiálisis. Yo he participado en conferencias con laboratorios y con sociedades científicas y también he hecho participación en advisory boards de varios laboratorios. Es importante que todas las opiniones que voy a expresar son de absoluta responsabilidad mía y no representan la posición de la organización. Para hablar de este fenómeno de lo que es el efecto nefroprotector, si realmente existe en las nuevas terapias en el paciente diabético, primero hay que comentarles esto. Cuando estamos ante un paciente diabético tipo 2 y nos preguntamos, en ese paciente diabético que no tiene complicaciones, ¿cuál es la primera complicación o cuál es la primera forma de que el paciente presente una complicación en su evolución de la enfermedad? Y este es un estudio de más de 130.000 pacientes donde se encontró que el 60% de esos pacientes diabéticos, su primera complicación fue un problema cardiorrenal, fue un problema de falla cardíaca o un problema de enfermedad renal crónica. Y esto es muy importante porque las patologías cardiorrenales son las que van a marcar pronóstico en este paciente diabético, pero hay una noticia muy importante que si se intervienen o si se hace intervención temprana en ese paciente diabético, podemos lograr impactar en la presentación de estas entidades. Y cuando uno habla de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética, yo quiero resaltar que hay tres ejes importantes en la progresión de ese compromiso renal en el paciente diabético. Definitivamente hay un compromiso hemodinámico y el compromiso hemodinámico fundamentalmente va a estar dado porque muchos pacientes diabéticos en la evolución, en la historia natural, cuando van a desarrollar enfermedad renal diabética, presentan un aumento en la presión intraglomerular y esto es por fenómeno hemodinámico relacionado por estímulo a nivel de la mácula densa. Pero también la parte metabólica es muy importante y ya todo el mundo sabe, y desde hace muchos años estudios muy importantes demostraron que el mal control metabólico, el aumento de peso, impactan también en el desarrollo y progresión de la enfermedad renal diabética en estos pacientes. Se sabe que al haber un buen control metabólico, un buen control glicémico de nuestro paciente, las complicaciones microvasculares como retinopatía, neuropatía y enfermedad renal diabética pueden disminuir en su progresión y presentación. Pero hay un componente importante que es el componente inflamatorio. Y hoy en día la inflamación y la fibrosis juegan un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad renal diabética. De hecho, varios targets en los nuevos medicamentos o terapias que uno utiliza, tanto antidiabéticos como no antidiabéticos, tienen objetivos fundamentales en impactar en este eje de la inflamación. Y cuando uno habla de intervenciones en enfermedad renal diabética, desde hace muchos años se sabe que el control o las intervenciones no farmacológicas, como es el manejo de los factores de riesgo, como el control de la glucemia, el control de la presión, el bajar de peso, el evitar el cigarrillo, el controlar de manera adecuada los lípidos, mejorar la actividad física y también algunas recomendaciones nutricionales que hacen parte de las intervenciones no farmacológicas impactan y son importantes en el manejo de estos pacientes. Hace 20 años, como intervención farmacológica, se presentaron
los inhibidores de la X y los ARA2 que demostraron en ese momento que son o que eran medicamentos nefroprotectores y fueron los primeros medicamentos nefroprotectores en demostrar este real impacto. Pasaron 20 años hasta que nuevas intervenciones, específicamente los inhibidores de GSLT2, demuestren, y eso es lo que vamos a hablar en la charla, su efecto de nefroprotección o su efecto en retardar la progresión de la enfermedad renal y de también evitar la aparición de enfermedad renal. Hay también otros medicamentos, como ustedes saben, que no son antidiabéticos, como los bloqueadores selectivos de receptor mineralocorticoide, como finerenone, que también han mostrado beneficios renales y cardiovasculares, y también otro grupo de antidiabéticos, como los agonistas GLP-1, con algo menos de evidencia que los inhibidores de GSLT2, pero también con un efecto de beneficio a nivel cardiovascular y renal, que viene siendo lo que impacta en ese paciente diabético. Entonces la pregunta es, ¿cómo actúan los inhibidores de la GSLT2? Y aquí les muestro este artículo lo publicamos con el equipo de nosotros en el Journal of Clinical Nephrology, esto fue en el año 2020. Este artículo salió antes de que saliera a publicación el estudio de APAS y CAID, donde hicimos una revisión de cómo los inhibidores de GSLT2 son medicamentos o a través de qué mecanismos pueden conducir a llevar a un paciente o a favorecer en un paciente la nefroprotección, específicamente con enfermedad renal diabética. Entonces es muy importante que vamos a centrar la charla específicamente en hablar de estos efectos nefroprotectores de los inhibidores de GSLT2. Hay otras conferencias que ya van a hablar de los efectos de finerenone y muy probablemente de los efectos de otros grupos de medicamentos. Cuando uno habla de los mecanismos de acción de los inhibidores de GSLT2, vemos que sabemos que son medicamentos que controlan la glicemia, son medicamentos que bajan la glicemia, que bajan de peso, que controlan algunas variables hemodinámicas a tener en cuenta, es decir, que por fenómenos metabólicos hacen un efecto también en la fisiopatología de los diferentes targets de la enfermedad renal diabética. Pero definitivamente el primer mecanismo de acción directo que se conocieron, de estos medicamentos, un mecanismo hemodinámico, y básicamente el resultado de ese mecanismo era la disminución de la presión intraglomerular. Pero ¿cómo estos medicamentos disminuyen la presión intraglomerular? Bueno, sabemos que estos medicamentos, como pueden ver en la gráfica, son medicamentos que son bloqueadores de ese cotransportador GSLT2. De ese cotransportador GSLT2 están ubicados en un porcentaje muy alto a nivel del túbulo contorneado proximal. Entonces estos cotransportadores favorecen la reabsorción de glucosa. Cuando uno utiliza un inhibidor de GSLT2, hay una disminución en la reabsorción de glucosa y esto favorece a que exista un aumento de la glucosa en orina, un aumento de la glucosuria, y ese aumento de la glucosuria se va a también asociar a aumento de la natriuresis. Vemos que hay o existe un aumento de la glucosuria, un aumento de la natriuresis. El aumento de la natriuresis puede ser por mecanismo directo al bloquear el cotransportador GSLT2 o puede ser por mecanismo indirecto al bloquear un intercambiador de hidrogeniones con sodio. Entonces, en resumen, lo que hay es un bloqueo del cotransportador, disminución en la reabsorción de glucosa, aumento en la glucosuria y la natriuresis, y esto va a favorecer a que se presente, como pueden ver ahí, un estímulo a nivel de la mácula densa. La mácula densa va a sensar que hay aumento de esa glucosa a nivel intratubular, que hay aumento de ese sodio a nivel intratubular, y la mácula densa inmediatamente manda una señal para producir una vasoconstricción de la arteriola aferente. Entonces, el mecanismo por el cual hemodinámico hay una disminución en la presión intraglomerular es por una vasoconstricción de la arteriola aferente. Fíjense que este es el mecanismo hemodinámico de los inhibidores de GSLT2 diferente al mecanismo hemodinámico, por ejemplo, de los IECA-BARA2, que lo que hacen es producir vasodilatación de la arteriola aferente y de esta manera, y de esta manera disminuyen la presión intraglomerular. En resumen, los IGSLT2, vasoconstricción de la aferente, disminución de la presión intraglomerular, y ECA-BARA2, vasodilatación de la eferente, y de esta manera, por otro mecanismo, disminución de la presión intraglomerular. Entonces, fíjense que el mecanismo hemodinámico más importante es disminución de la presión intraglomerular. Pero no nos quedemos solamente con el mecanismo hemodinámico, que es un mecanismo muy a corto plazo, y con el mecanismo del control metabólico, que es un mecanismo a corto, a mediano y a largo plazo, sino también con ese impacto en lo que es la inflamación y la fibrosis.
Un concepto muy importante de la hiperglicemia es el concepto de la glucotoxicidad intrarrenal. Cuando tenemos un paciente diabético con aumento en las cifras de glicemia y que estas cifras de glicemia pasan ese umbral de glucosa, esa reabsorción de glucosa aumenta y esa glucosa a nivel intersticial, a nivel intrarrenal, produce muchos efectos, produce activación de radicales libres, activación del estrés oxidativo, un desbalance entre vasoconstrictores y vasodilatadores, favoreciendo la vasoconstricción por aumento en la producción de estímulos de endotelina, y también van a producir esa glucotoxicidad intrarenal, hipoxia intrarenal, con disminución de la producción de eritropoyetina. Si nosotros utilizamos un inhibidor del GSLT2 y bloqueamos, como ven en la gráfica, el cotransportador GSLT2, hay una disminución de esa glucotoxicidad intrarrenal, porque esa glucosa se va a perder porque hay aumento de la glucosuria. Entonces, esa disminución de la glucotoxicidad intrarenal va a favorecer precisamente a los efectos contrarios, efectos antiinflamatorios y efectos anti-favorecimiento de la fibrosis intrarenal. Hay disminución de radicales libres, disminución del estrés oxidativo, hay vasodilatación intrarrenal que va a favorecer la disminución de la hipoxia y por ende la producción más de eritropoyetina. Hay varios mecanismos importantes por los cuales estos medicamentos impactan en ese fenómeno inflamatorio, porque son antiinflamatorios, son medicamentos antiinflamatorios a nivel intrarrenal, y sabemos que en otros órganos también hay efectos antiinflamatorios de estos medicamentos. Entonces es muy importante, en resumen, que hay efectos indirectos y efectos directos, que ya los he resumido básicamente en estas diapositivas. Entonces, los inhibidores de GSLT2 son medicamentos nefroprotectores desde el punto de vista de la fisiopatología porque impactan en los tres grandes mecanismos de progresión: en el efecto hemodinámico, que es a corto plazo, en el efecto metabólico, que es a corto, mediano y a largo plazo, y en el proceso inflamatorio, que es quizás uno de los más importantes, que son efectos que se dan a mediano y a largo plazo dentro de la fisiopatología de la enfermedad renal diabética. ¿Esto cómo es traducido a los estudios? Bueno, los inhibidores de GSLT2 tienen estudios de seguridad cardiovascular. Aquí están lo más importante: el estudio en Parret-UCOM, que es el estudio de seguridad cardiovascular o pivotal de la empaglifosina, el programa CANVAS, que son los estudios CANVAS 1 y CANVAS 2 de la canaglifosina. Está el estudio DECLARE-TIMI, que es el estudio de la dapaglifosina, y también está el estudio VERTI con ertuglifosina, y también está el estudio con sotaglifosina. Para resaltar básicamente estos estudios, que son muy importantes a tenerlos en cuenta, y que como objetivo primario se evaluaron si estos medicamentos eran seguros desde el punto de vista cardiovascular. Cuando miramos los tres principales estudios, como ya los dije, el DECLARE con DAPA, CANVAS con CANA y en Parret-UCOM con empaglifosina, vemos que los criterios de inclusión en la evaluación fueron diferentes. Vemos que en el estudio en Parret, en el programa CANVAS, hay una población importante de pacientes en prevención secundaria, ya con enfermedad cardiovascular establecida, mientras que en el DECLARE-TIMI con dapaglifosina hay una población importante de pacientes que estaban en prevención primaria, que tenían factores de riesgo, pero que no habían desarrollado compromiso de órgano blanco. Y ven las características del estudio DECLARE-TIMI. Ahí está el tiempo de seguimiento, que fue un poco más largo que el programa CANVAS y que el EMPARRET. Y también con número de pacientes, vemos que el estudio que más aporta pacientes es el estudio DECLARE-TIMI, que aportó 17.000 pacientes, 10.000 el CANVAS y el EMPARRET 7.000 pacientes. Cuando vemos básicamente un resumen de estos estudios y vemos qué resultados hay desde el punto de vista de muerte cardiovascular, de hospitalización por falla cardíaca, los invito a que lean esta reciente revisión que tiene menos de un mes, publicada por el doctor Bramwell, un artículo de revisión que es básicamente glifosinas en el manejo de la enfermedad cardiovascular, publicado en New England Journal. Ahí podemos ver cómo los diferentes estudios impactan en general en estas variables, unos más que otros, del desenlace cardiovascular. Vemos específicamente cuando analizamos, y aquí vemos otro metaanálisis publicado en JAMA, cuando comparamos, por ejemplo, los diferentes grupos de medicamentos y comparamos, por ejemplo, un inhibidor de GSLT2 con control o un agonista GLP-1 con el control, vemos que estos medicamentos son medicamentos que le dan al paciente protección cardiovascular por disminución en mortalidad cardiovascular. Los DPP-4, como sabemos, son medicamentos neutros desde el punto de vista cardiovascular. Y cuando revisamos en esta diapositiva y se compara el DPP-4 con otros medicamentos, los agonistas GLP-1 con otros medicamentos y los inhibidores GSLT2 con otros medicamentos, definitivamente los dos grandes grupos de medicamentos que impactan
sobre todo en mortalidad cardiovascular, viene siendo los inhibidores de GSLT2 y los agonistas GLP-1, esto dado en un consenso dado por este estudio importante. Pero cuando nos vamos y analizamos los pacientes que se incluyeron en los estudios, específicamente en estos 3 estudios, que son, como digo, los estudios de seguridad cardiovascular o pivotales de los inhibidores de GSLT2, y miremos qué población de pacientes renales incluyeron, vemos que definitivamente el Diclertimi con dapaglifosina es el estudio que tiene población de pacientes con filtrado glomerular mejor, mucho mejor que el programa Canvas y mucho mejor que el Emparrero-Com. Resulta que el 97% de los pacientes de los 17,000 que participaron en el Diclertimi tenían tasas de filtrado por encima de 60. Solo un 7% tenían tasas de filtrado menos de 60 y el promedio en general de la tasa de filtrado fue de 85. Si ustedes revisan Canvas y Emparrec, las tasas de filtrado son 10 puntos más abajo, 76 y 74, y la participación de pacientes con más compromiso renal fue mucho mayor que en el estudio Diclertimi. Y cuando revisamos resultado por resultado del estudio Emparrec, que es con empaglifosina, vemos que sí se encuentran efectos como objetivo secundario, porque esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Los estudios de seguridad cardiovascular, que son estos 3, evaluaron como objetivo secundario falla cardíaca y desenlace renal, y vemos que, por ejemplo, el Emparrec, que fue el primero que se publicó, se obtuvo, se consiguió una disminución del 39% en la presencia de desenlaces renales. Este estudio demostró, a pesar de que fue objetivo secundario, que los pacientes intervenidos con empaglifosina presentaban una disminución en general en los desenlaces secundarios, específicamente la progresión a macroalbuminuria y el deterioro en la tasa de filtrado, que para la variable para ellos fue la duplicación de la creatinina, que fue lo que se analizó. Cuando revisamos el otro estudio, que fue el Diclertimi con dapaglifosina, como objetivo secundario, eso lo he recalcado varias veces, también demostró una disminución significativa en los desenlaces renales en un 47%. Y recordemos que aquí eran pacientes más sanos, con tasas de filtrado mayor, y solamente un 30% de estos pacientes tenían la presencia de albuminuria. Y también en este estudio se demostró que la intervención con dapaglifosina disminuyó o demostró una reducción significativa del desenlace renal compuesto en un 47%. Cuando se analizan los estudios, bueno, vamos a analizarlos en global. En general, los inhibidores de GSLT2 disminuyen el MACE, pero lo que llama más la atención como objetivo secundario en estos estudios pivotales es que la hospitalización por falla cardíaca impactó de manera importante en los pacientes intervenidos con inhibidor de GSLT2 y también el compuesto renal, que fíjense que globalmente la reducción fue mayor de un 40%. Esto obligó a que se preguntaran, bueno, vamos a hacer estudios con población en falla cardíaca, diabético y no diabético, y también hagamos estudios con población de pacientes renales, inclusive diabéticos y también no diabéticos. Entonces, cuando uno mira en general cómo impactan los inhibidores de GSLT2 según la población y según el desenlace renal, falla cardíaca, MACE, o prevención primaria, riesgo cardiovascular, o prevención secundaria, vemos que definitivamente en falla cardíaca impacta tanto en población de pacientes en prevención secundaria como pacientes que no han desarrollado enfermedad renal. En falla cardíaca también impacta en prevención secundaria, pacientes que ya tienen falla cardíaca, y en prevención primaria en pacientes que tienen factores de riesgo pero que no la han desarrollado. En el MACE el impacto es muy importante en pacientes en prevención secundaria, primaria probablemente también, y obviamente en enfermedad cardiovascular es importante. Entonces, como ellos se preguntaron, bueno, vamos a hacer estudios en pacientes renales, a ver cómo les va, y definitivamente con los inhibidores de GSLT2 hay 3 estudios importantes. El primero de estos estudios es el estudio CREDENCE, el segundo de los estudios es el estudio DAPA-CKD, y el tercer estudio es el estudio EMPA-KIDNEY con empaglifosina, que ya los resultados, o ya el estudio lo frenaron, y estamos pendientes a que salgan los resultados. Entonces, el primer estudio fue el CREDENCE. El CREDENCE, ¿cuál fue la característica del CREDENCE? Que todos los pacientes tenían enfermedad renal diabética fenotipo albuminúrico. Esto es muy importante tener en cuenta. Y en el CREDENCE, los pacientes intervenidos con canaglifosina presentaron una disminución en ese resultado compuesto primario, que pueden ver las variables, en un 30%. Con este estudio empezamos a hablar de manera importante que estos medicamentos ya en estudios con objetivo primario renal ya estaban demostrando que eran medicamentos nefroprotectores. Pero después se publicó el DAPA-CKD,
que cuál es la diferencia con el estudio CREDENS, que en el DAPA-CKD, además de incluir pacientes renales diabéticos, incluyen pacientes renales sin diabetes. Entonces, un estudio publicado en New England Journal en el año 2020, un estudio doble ciego, aleatorizado, randomizado, pacientes que se incluían desde tasas de filtrado de 25 hasta 75, pero todos los pacientes tenían la presencia de albuminuria mayor de 200. Un brazo de los pacientes se intervino con dapaglifosina más la terapia estándar y otro brazo se intervino con placebo más la terapia estándar. Más de 4.300 pacientes, un seguimiento a 2.4 años. El objetivo primario, ¿cuál fue? Un compuesto que fue dado, deterioro de la tasa de filtrado más de un 50%, llegada a diálisis o trasplante, que es enfermedad renal crónica terminal, y muerte renal o cardiovascular. En el objetivo secundario se evaluó un objetivo renal, objetivo cardiovascular, muerte cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca y muerte y mortalidad por cualquier causa. Fíjense que fue un estudio que incluyó más de 4.000 pacientes, más de 21 países, y hay una población importante de América Latina, más de 900 pacientes, que es más de un 20-25% de la población general. Pero este estudio, como les decía, a diferencia del CREDES, incluyó pacientes con enfermedad renal sin diabetes. Fíjense que de los 4.300 pacientes, las 2/3 partes tenían diabetes como causa de enfermedad renal y la otra 1/3 parte tenía causas diferentes a la diabetes. Eran pacientes con nefropatía isquémica o enfermedad glomerular, para resaltar en la enfermedad glomerular la presencia de la nefropatía por IgA. Fíjense que incluyó una población importante de pacientes con tasas de filtrado menos de 30, un 14%, y la gran mayoría de pacientes estaban en estadios 3, 3A y 3B, y fíjense que el promedio de la tasa de filtrado fue de 43, un poco más bajo que los pacientes en el CREDENS, que fue mayor de 50. ¿Cuáles fueron los resultados del objetivo primario? El objetivo primario fue positivo a favor de la intervención con dapaglifosina. Se encontró una reducción del 39% de riesgo relativo de presentar o un deterioro sostenido, más de un 50% de la tasa de filtrado, o llegar a diálisis o trasplante o muerte renal o cardiovascular, con datos estadísticamente significativos. Y el objetivo secundario, que no fue un objetivo netamente renal, hay una reducción del 44% en los pacientes intervenidos con dapaglifosina de presentar ese objetivo secundario. Hay otro objetivo secundario muy importante, que es la muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca. También hay una reducción de un 29% con datos estadísticamente significativos. Fíjense que las curvas por falla cardíaca y hospitalización y muerte cardiovascular se abren inmediatamente apenas comienza el estudio, pero me retrocedo y revisan las curvas, por ejemplo, en enfermedad renal, y las curvas empiezan a abrirse ya en un tiempo después, de 8 a 12 meses específicamente. Entonces es muy importante siempre valorar el objetivo, y hay unos objetivos que se cumplen más tempranamente que otros. Definitivamente con estos dos grandes estudios se consideraron que los inhibidores de GSLT2 son medicamentos nefroprotectores. Es más, hay análisis epidemiológicos de proyección que dicen que cuando uno interviene un paciente con un inhibidor GSLT2, entre más temprano lo intervenga, va a retardar la progresión de la llegada a diálisis o trasplante. Y fíjense que cuando se intervienen esos pacientes entre trazas de filtrado entre 50 y 60, se puede retardar la llegada a diálisis o trasplante en 12 a 15 años, porque se retarda esa progresión de la enfermedad renal con la intervención con un inhibidor de GSLT2. Con empaglifosina, que además de incluir pacientes renales diabéticos y no diabéticos, incluyó pacientes con fenotipo aluminúrico y fenotipo no aluminúrico. Estamos pendientes que salgan los resultados publicados, pero este estudio ya fue terminado por encontrar resultados positivos. Para terminar, ¿qué dicen las guías? En diabetes, riñón y riesgo cardiovascular, fíjense que hay guías publicadas en varias partes, en Italia, guías europeas. Nosotros en Colombia publicamos en el 2021 las primeras guías latinoamericanas, que son unas guías, las que nosotros hicimos, unas guías de adopción en enfermedad renal diabética, donde participaron bastantes colegas nefrólogos, endocrinos, internistas, y participó el Comité de Nefrodiabetes de la Asociación Colombiana de Nefrología. Pero definitivamente la guía que nos rige, la guía grande, básicamente son las guías CADIGO, que su primera publicación en enfermedad renal diabética fue en el año 2000. Recientemente salió un pre-review en marzo del 2020, donde actualizan el capítulo 1 y el capítulo 4 de los 5 capítulos que tiene la guía, y específicamente actualiza el capítulo relacionado con intervención farmacológica. Y esto es lo que dice la guía básicamente. Fíjense que sigue siendo importante el manejo holístico de nuestros pacientes, que ya habíamos hablado en las intervenciones no farmacológicas, y en primera línea
se ubican básicamente la metformina hasta tasas de filtrado de 30 asociada a un inhibidor de GSLT2 que la guía baja la recomendación hasta 20 tasas de filtrado. Las guías previas, las del 2020, hasta 30 estaba el inhibidor de GSLT2. Esta actualización la va a bajar hasta 20 y esto es por la nueva evidencia que tienen estos medicamentos, demostrando que estos medicamentos son verdaderos medicamentos nefroprotectores, tanto en estadios tempranos como en estadios tardíos, y también son medicamentos que pueden prevenir la aparición en un paciente diabético de enfermedad renal o de compromiso renal. Fíjense que en el mapa están en primera línea, en inicio secuencial, en inicio, perdón, simultáneo, la utilización de estos dos medicamentos, y obviamente entran también a jugar un papel muy importante el uso por lo menos de finerenone en aquel paciente que ha recibido dosis máximas tolerables de IACA-2, pero el tema de finerenone, que no es un antidiabético, pero sí es un medicamento importante a tener en cuenta con beneficios cardiovasculares y renales, lo va a tocar en otra conferencia. Entonces, definitivamente este era el mensaje que quería dejar para decirles que sí, los inhibidores de GSLT2 son un grupo de medicamentos innovadores que sí tienen efectos nefroprotectores con intervención en los diferentes ejes, pero puntualizando que el eje inflamatorio es el eje, uno de los ejes más importantes en ese desarrollo en la progresión de la enfermedad renal, y ahí es donde gira ese gran efecto de nefroprotección a mediano y a largo plazo, que es muy importante en nuestros pacientes diabéticos tipo 2. Muchísimas gracias, quedo atento a las preguntas y estas son mis redes sociales por si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias.